Muchas gracias, buenos días. Para mí, de verdad, es un placer volver a estar, esta vez repitiendo desde el año pasado, que se me dio la primera oportunidad, participar en las jornadas de actualización de Prevaler. Por favor, si me dan la oportunidad para compartir pantalla. Ya la tiene, licenciado. Perfecto, perfectísimo. Bien. Bien, nada. Bueno, vamos a comenzar ya con el área que me toca hablar, el área del ejercicio físico, y vamos a combinar hoy un par de cosas. Esto es básicamente lo que vamos a hablar durante la conferencia en este momento. Disculpe, Vamos a doctor, hacer unas definiciones por favor, básicas. ponga pantalla completa. Pantalla completa. Forma de presentación. Ahí está. Ya. ¿No está la pantalla completa? A ver. Abajo a la derecha, sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Está. Está completa, creo. ¿Se ve pantalla completa? No, no se ve pantalla completa todavía. Tiene que hacer en el icono que está abajo, que parece una copa. A ver. Sí, no, le di. Ya está. En mi computadora está. Vuelva a hacerle. Ok. Quizás hay un delay. Ok, prosiga, licenciado, gracias. Ya está. ¿Sí? Vale. Bueno, como les decía antes, bueno, vamos a hablar un poco, vamos a hacer unas definiciones cortas sobre lo que es sedentarismo, la obesidad sarcopénica y dinapénica, que quizás es uno de los elementos que más he trabajado desde el área de la investigación del ejercicio en el aspecto clínico y su vinculación con lo que es el síndrome cardiometabólico. Además, vamos a hablar un poco sobre cómo afecta el síndrome cardiometabólico a la condición física, para luego hablar sobre el ejercicio como estrategia terapéutica y dilucidar el tema de si es cantidad o calidad de ejercicio lo que estamos buscando hoy en día como estrategia terapéutica. Y por último, cerrar con las nuevas perspectivas del ejercicio como tratamiento, en este caso, del síndrome de cardiometabólico. Bien, para comenzar, voy a utilizar lo que es la definición de la Red Internacional del Estudio del Comportamiento Sedentario, que nos define el sedentarismo como cualquier comportamiento de vigilia, lo cual nos echa por un lado la parte del sueño. Disculpe, licenciado, pero es que creo que tiene dos documentos abiertos y el que ha compartido realmente es uno que no está pantalla completa Vale, y no ha salido de la primera lámina. a ver, otra vez. A ver, esto. Esto. A ver. ¿Se ve en pantalla? Ahora sí. Ahora creo que sí. Ahora se debe ver, ¿no? ¿Me copian? ¿Me copian? ¿Me copian? ¿Me copian? Sí le escucho, doctora. Aún no se ve en pantalla completa, pero sí le escucho perfectamente. No entiendo. Estoy haciendo tal cual pantalla completa y no. Ahorita estoy justo en pantalla completa. Yo. A ver. Vamos a ver. Asegúrese de no tener dos archivos abiertos. No. Tengo un solo archivo. Un solo archivo. A ver.
Listo, ¿puedes ver la pantalla? Baje al cursor y seleccione, ajá, ahí. Ajá, ahora sí ves en pantalla. Ahora sí, perfecto. Ok, y ahora ves la segunda lámina. Perfecto. Bien. Bueno, repito, esto es lo que vamos a hablar, este es el orden de lo que vamos a estar hablando durante la conferencia y bueno, vamos a pasar directo a la primera lámina de definición que, como lo dije hace unos segundos, se tomó de la red de estudio del comportamiento sedentario, definiendo el sedentarismo como cualquier comportamiento de vigilia caracterizado por un gasto de energía menor a 1.5 equivalentes metabólicos o MET, en una postura sentada, reclinada o acostada, con lo cual estás separando esto del sueño y, por supuesto, separándolo de la actividad física. Definiendo esto, entonces ya tenemos algo claro de qué sería lo que realmente es sedentarismo. Luego, estaríamos hablando de inactividad física como otra definición. Ya la inactividad física contempla el sedentarismo, pero es un nivel de actividad física insuficiente para cumplir con las actividades, con las recomendaciones actuales de actividad física, con lo cual una persona puede no ser tan sedentaria y aún así ser inactivo físicamente, o puede hacer algo de actividad y no cumplir con las recomendaciones. Las recomendaciones van desde los niños pequeños, no logra los 180 minutos de actividad física por día, hasta de 5 a 17 años, que son 60 minutos de actividad física, intensidad moderada a vigorosa por día, y terminando ya con los adultos, no lograr los 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa por semana, o 75 minutos de actividad vigorosa por semana, o una combinación equivalente entre ambos. ¿Qué quiero decir? Fíjense cómo cuanto más pequeños somos, más alta en tiempo o en cantidad es la recomendación de actividad física, y cómo se va disminuyendo a medida que somos más adultos. Esto, fíjense, si esto que es la parte de actividad física, lo sumamos con los factores que generan el síndrome cardiometabólico, estamos hablando de envejecimiento, resistencia a la insulina, falta de ejercicio ya definido entre sedentarismo e inactividad física, sobrealimentación o mala alimentación, malnutrición, pero sobrenutrición, generando obesidad. Esto a su vez va a generar una cadena de reacciones a nivel hormonal que van a generar, entre otras cosas, inflamación, lipotoxicidad, disminución de la función mitocondrial, disminución de la oxidación de grasas y, por ende, disminución de también la función contráctil muscular, lo cual nos hace a nosotros, cuando entramos en el síndrome cardiometabólico, nos induce al sedentarismo. ¿Qué estamos diciendo ahorita? La persona que se hace o que entra en la definición de síndrome cardiometabólico se induce ella misma al sedentarismo, ¿sí? Porque su cuerpo cada vez va perdiendo capacidad de realizar actividad física. Fíjense, si hacemos una nueva definición de la obesidad sarcopénica en algo que se llama obesidad dinapénica, la dinapenia no es más que la disminución de fuerza, más allá de la disminución de la masa muscular. Y esto quiere decir que tanto el sistema nervioso como el sistema muscular, en su conjunción neuromuscular, van perdiendo capacidad. Por ejemplo, la excitación de las motoneuronas alfa se disminuye. Eso al final termina haciendo una falla en lo que es la arquitectura muscular y disminuye la capacidad contráctil del músculo. Además, hay una transformación de los tipos de fibras. De fibras tipo 1, que son oxidativas, pasamos a tener solo una predominancia de fibras tipo 2, que son más glicolíticas. Pero a su vez esas glicolíticas van perdiendo contractilidad. Entonces, lo que realmente está pasando o que se está viendo con personas que cumplen con estos criterios de obesidad es que la dinapenia va apareciendo a medida que ellos van entrando en el torbellino de las cadenas de reacciones que limitan su función contráctil muscular y, por ende, su capacidad de realizar actividad física.
Si usamos el modelo de carga y capacidad metabólica, definiendo la carga metabólica como la cantidad de tejido graso, ¿sí? Que no sea favorable metabólicamente, y la capacidad metabólica como la capacidad de tejido muscular que sí tiene capacidad mitocondrial para transformar la energía química en energía mecánica, tenemos que, si lo vemos desde el punto de vista de todo el cuerpo, a mayor cantidad de grasa, mayor riesgo, ¿sí? Hay un mayor riesgo de incidencia de diabetes y de enfermedades cardiometabólicas. Si tenemos menor cantidad de grasa y mayor cantidad de músculo, se invierte el riesgo. Por otro lado, si utilizamos el nivel segmental, que sería los apéndices musculares, o sea, los brazos y las piernas, cuando hay mayor cantidad de músculos en brazos y piernas, y a su vez hay mayor cantidad de músculos en la zona central, el riesgo se disminuye. Si por el contrario, una persona puede tener musculatura en brazos, piernas, pero tiene grasa a nivel visceral, a nivel central, su riesgo se aumenta por el tema de la grasa visceral, ¿sí? Esto a su vez está ligado con el tema de que nuestra carga metabólica presenta retos a la homeostasis. Entonces, cuanto más alto es el reto de homeostasis, mayor y menor es la capacidad de la parte muscular, hay un mayor riesgo de que haya hiperglicemias. Por el contrario, si hay una capacidades invertidas, o sea, la parte es invertida, tanto de la capacidad como de la carga, hay una menor cantidad de niveles de glicemia. ¿Vale? Si esto a su vez lo vemos en adultos, pero lo que más, yo que trabajo mucho en el área, hoy en día trabajo en el área de formación de niños, estamos viendo que podría existir el síndrome cardiometabólico en jóvenes. Esto hace que la obesidad en niños pase a su vez a hacer una predicción a tener adultos obesos y a su vez tener adultos con riesgo cardiometabólico aumentado. En este caso, los niños tienen dos factores: el sistema de carga metabólica y capacidad metabólica, por supuesto. A menor cantidad de masa muscular y mayor cantidad de masa grasa, mayor el riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Pero a su vez, mientras nosotros no tengamos un aumento en la capacidad neuromotriz, y esto simplemente es aprender a moverte de todas las formas posibles, participando en la mayor cantidad de actividades que permitan una mayor creatividad, una mayor competencia de movimiento, una actitud diferente ante la actividad física, una predisposición a la acción, una predisposición a logros, metas cortas que permiten incentivar la actividad física. Esto se traduce en un nuevo concepto que se llama alfabetismo físico. Cuanto mayor alfabetismo físico, que es la mayor cantidad y calidad de movimiento que tienes en la vida, hace que el índice de carga y capacidad metabólica se equilibre y entonces tengamos mayor capacidad metabólica, menor carga metabólica y tengamos menor riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Bien, definiendo esto que acabamos de pasar, hablemos un poco de cómo afecta la obesidad, en el caso bien puntual, que es el que más he estudiado como parte de lo que serían los síndromes cardiometabólicos, en la función contractil muscular. Fíjense, la obesidad hace un efecto directo sobre la insulina, sobre el comportamiento de la insulina, pero inhibe adinopectinas, AMPK, la expresión del PGC1 alfa, ¿sí? Que por ahí estamos coartando o inhibiendo la expresión de la función mitocondrial, o sea, la expresión de mitocondrias. Y los músculos, cuanto más mitocondrias tienen, mayor capacidad tienen de manejo de la parte energética, ¿sí? Y además tienen la capacidad especial y específica de generar la transformación de todo lo que es el área
de energía química ingerida por la alimentación a energía mecánica, que es el movimiento. Entonces, la obesidad está limitando el músculo en su contractibilidad y todas sus funciones. Por ende, hace que sea más difícil realizar actividad física, ¿sí? A su vez, esto, hablando desde el punto de vista de la biomecánica, hace que tengamos mayor cantidad de fibra tipo B, mayor cantidad de grasa intermuscular, menor sensibilidad al calcio, menor fuerza específica, hay un menor reclutamiento de los músculos agonistas, hay menor cantidad de fuerza, menor cantidad de potencia, menor velocidad de acortamiento muscular, lo cual hace que tú no seas capaz de responder más rápido. Al tener una menor capacidad mitocondrial, hay menor capacidad de fosforilación oxidativa, por ende, tienes menos capacidad de oxidar las grasas, entre otras cosas, ¿sí? Y de manejar mayor cantidad de energía, ¿sí? Esto afecta a tu biomecánica. ¿Cómo lo afecta? Número uno, al afectar la función contráctil musculoesquelética por exceso de masa corporal, cambia los patrones de movimiento. ¿Qué quiere decir? Ya el patrón de movimiento de caminata es la primera que cambia, ¿sí? Algo bien claro que hay que tener las personas obesas y las personas que tienen síndrome metabólico, aún con solo sobrepeso, sin entrar a niveles de obesidad, cambian los patrones de movimiento en la caminata. Pasan de ser supinadores, por ejemplo, de pisar con la parte de afuera de la planta del pie, a caer hacia adentro, ¿sí? Y esto cambia su patrón. Cambia el patrón de flexión de la rodilla, activación de la cadera, entre otras cosas. Su cinemática es diferente, hay una dependencia de músculo sinergista, eso aumenta el riesgo de sufrir calambres o contracciones musculares o co-contracciones, lo cual hace que tu movimiento sea más tosco, ¿sí? Y los patrones de reclutamiento generan lo que se llama las reacciones en cadena, tanto de la fascia muscular como de los músculos, e incide en las articulaciones por el peso y la estabilidad de las articulaciones. La intensidad relativa de cualquier actividad se hace mayor, ¿sí? La velocidad de la actividad es disminuida y hay menor capacidad de hacer actividad física. Pero hablemos entonces de cómo nosotros podemos vencer esto. Primero, hay un detalle bien primordial que tenemos que tomar. Si la persona con obesidad tiene mayor cantidad de fibras tipo 2, y las fibras tipo 2 básicamente se activan con ejercicios de fuerza, entonces los primeros ejercicios que deben ser introducidos en un programa de ejercicio terapéutico son los ejercicios de fuerza y estabilidad. Quizás dejar la parte de caminata, bicicletas y la parte cardiovascular, dejarla para una segunda fase temprana. ¿Qué quiero decir? Introducir el programa con ejercicios de fuerza en 2-3 semanas y en la cuarta semana comenzar a introducir elementos cíclicos de movimiento que sean característicos de los programas aeróbicos o los programas cardiovasculares, ¿sí? Entender que a la hipertrofia muscular se consigue por 3 factores. Primero, la tensión mecánica. Segundo, todo lo que es el daño muscular generado por la tensión mecánica y la acumulación, el estrés metabólico generado por los ejercicios de fuerza. Entender también que en las primeras 2 o 3 semanas lo que vamos a activar son los factores neurales, lo cual aumenta la fuerza sin aumentar tanto la hipertrofia muscular, pero eso da aumento de capacidad de movimiento y aumento de capacidad de patrones de movimiento, lo cual hace que el paciente tenga más confianza en sí mismo y tenga más motivación para seguir haciendo ejercicio. Hablemos muy rápidamente de lo que son las mioquinas inducidas por el ejercicio como potencial terapéutico para el desgaste muscular y también como potencial terapéutico para el síndrome cardiometabólico. En pantalla ven una serie de mioquinas o de citoquinas producidas en el músculo. En la figura que ven de color verde son todas las que se conoce que provienen de ejercicio, activadas por ejercicio de fuerza, y en la figura de color azul son aquellas que son activadas
por ejercicios cardiovasculares o más cíclicos, ¿sí? Sin embargo, con la existencia de los nuevos, el sistema HIIT o intervalos de alta intensidad, que combina ambas cosas, elementos de fuerza y elementos de resistencia, sabemos que ahora las mioquinas pueden ser en un solo ejercicio activadas en casi su totalidad, ¿sí? Les traigo un ejemplo específico de la iricina. La iricina es activada, como les dije antes, tanto por aeróbico como por fuerza cuando se realizan los ejercicios HIIT. Y fíjense cómo aumenta la expresión del PGC1 alfa, que está presente en todo lo que es el metabolismo o la síntesis mitocondrial. Se sabe que la iricina tiene un efecto anti-envejecimiento, no solo a nivel de, muscular, sino neurológico, ¿sí? Además, tiene efectos antitumorales, transforma elementos de grasa blanca en grasa parda, ¿sí? Aumenta la grasa marrón, ¿sí? Y además puede mejorar la tasa metabólica basal, aumenta los niveles de leptina, entre otras cosas, ¿sí? Contrarresta la resistencia a la insulina, disminuye la diabetes, imagínense. Entonces, es importante saber que al menos esta es una de las más conocidas, hoy en día de las más estudiadas, y es producida en ejercicio. Por supuesto, se están usando, se están generando análogos farmacológicos, pero desde mi mundo, yo promuevo movimiento y creo que una de las cosas, una de las farmacias más grandes que hay en el mundo es la práctica del ejercicio físico, la práctica deportiva. Entonces, si bien hay algunos pacientes que necesitan tratamiento cardiológico sumado a el programa de ejercicio y alimentación e incluso programas de manejo control psicoemocional, es importante entender que todos los beneficios que conocemos hoy con las miocitoquinas, que están realmente muy estudiadas últimamente, nos permite encontrar nuevos caminos desde el ejercicio. Fíjense cómo les muestro aquí un metaanálisis que nos permite ver la efectividad de tratamientos no farmacológicos de la obesidad sarcopénica. Se midieron grupos de ejercicio y control, fíjense en el primer punto, donde se favorece ejercicio en favor del control, y en el control habían elementos farmacológicos. En la segunda parte tenemos elementos sumados de programa de ejercicio más programa de nutrición versus control, y favorece, por supuesto, el programa de ejercicio más nutrición. Esto para el control de peso. En cuanto al favorecimiento de la ganancia de masa muscular, que favorece la capacidad metabólica, fíjense cómo ejercicio más nutrición está favorecido, y por otro lado, ejercicio de fuerza sumado con ejercicio de resistencia también está favorecido. Les traigo a continuación, fíjense, ¿qué pasa cuando perdemos peso y hacemos ejercicio? Este estudio, bien particular, se estudiaron 64 adultos mayores con sobrepeso y obesidad, hombres y mujeres, 16 semanas, con dieta hipocalórica, entrenamiento aeróbico de mediana intensidad. Se midieron porcentaje de tipo fibra muscular con una biopsia, y se hicieron pruebas submáximas de 60 minutos al 50% del consumo máximo o el consumo de oxígeno pico, ¿sí? Se midió también la eficiencia bruta y la tasa de oxidación de grasas máxima. Fíjense. En pantalla, en la tabla, básicamente pueden ver cómo las personas que hicieron, fíjense, un grupo que hizo pérdida de peso sumada nutrición con ejercicio, tuvieron menos índice de masa corporal, mayor cantidad de masa muscular, no perdieron tanto las fibras tipo 1, pero los del ejercicio ganaron mucho el porcentaje de fibras tipo 1, con lo cual hace una mejoría en la oxidación de grasas, ¿sí? Y se hubo una mejoría del consumo de oxígeno pico, ¿sí?
Además, se llegó a la conclusión de que hay mayor eficiencia, y al tener mayor eficiencia es poder realizar mayor cantidad de trabajo con la menor cantidad de energía utilizada, ¿sí? O adaptaciones al ejercicio aeróbico, una mayor capacidad funcional, lo cual hace que el paciente pueda mejorar su capacidad de entrenar. Y una vez más, se encontró que dieta más ejercicio tuvo mejores resultados. Por otro lado, se encontró que hay una mayor cantidad de oxidación cuando había dieta más ejercicio. ¿Sí? Ya para ir cerrando y hablando un poco más concreto, ¿sí? Fíjense, les traigo aquí los tópicos de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad en la síntesis de la evidencia y recomendaciones, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar sobre efectos de intervenciones de entrenamiento físico sobre la pérdida de peso, los cambios en la composición corporal y mantenimiento de peso, la salud cardiometabólica, aptitud física, ingesta de energía y apetito. Hablaremos un poco sobre el contexto de la cirugía bariátrica, cómo afecta el entrenamiento físico, en la calidad de vida y resultados psicológicos y en las técnicas de cambio de comportamiento para aumentar la actividad física. Fíjense, en cuanto a pérdida de peso, ¿sí? Se aconseja preferentemente un programa de entrenamiento físico basado de 150 o 200 minutos de ejercicio cardiovascular, al menos de intensidad moderada, con una evidencia nivel A, o sea, el nivel tope de evidencia. Se recomienda un programa de entrenamiento físico basado en HIIT, que son los entrenamientos de intervalos cortos de alta intensidad, solo después de una evaluación exhaustiva del riesgo cardiovascular y con supervisión, ¿sí? Tiene una evidencia B, lo cual lo hace una evidencia fuerte, aunque no tan fuerte, ¿sí? Y se debe informar a las personas con sobrepeso o obesidad que la pérdida de peso esperada en promedio de no más de 2 a 3 kilos si solo se hace ejercicio físico, ¿sí? En el caso de sumar la parte nutricional e incluso farmacología, estaríamos aumentando la pérdida de peso esperada. El mantenimiento del peso después de la pérdida de peso, se recomienda aumentar el volumen de 200 a 300 minutos por semana de ejercicio físico de intensidad moderada para mantener la pérdida de peso. Para la preservación de masa corporal, se aconseja un programa de entrenamiento basado en fuerza de intensidad moderada a alta. Por otro lado, en cuanto a pérdida de grasa visceral intrahepática, se aconseja otra vez el ejercicio cardiovascular y el ejercicio HIIT, ¿sí? Para la sensibilidad a la insulina, se aconseja un volumen aumentado de 200 a 300 minutos por semana. Para la presión arterial, se aconseja preferentemente un programa de entrenamiento físico basado en ejercicio cardiovascular de intensidad moderada, sabiendo que tras una sesión de entrenamiento cardiovascular podemos bajar de 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica y 8 milímetros de mercurio promedio en la sistólica. La actitud cardiorrespiratoria se mejora al aconsejar un programa integrado de fuerza y resistencia. En cuanto a aptitud muscular, es de esperar que se aconseje el entrenamiento de fuerza, pero también el entrenamiento combinado con resistencia. En cuanto a comportamiento alimentario, se debe informar a las personas con sobrepeso o obesidad que el programa de entrenamiento físico no tiene un impacto sustancial en la ingesta de energía, sino que puede mejorar los comportamientos alimentarios. Por otro lado, en cuanto a hambre y saciedad, se debe informar que el entrenamiento puede aumentar el hambre en ayunas, pero mejorar la fuerza de la saciedad. En cuanto a la calidad de vida y bienestar psicológico, debe aconsejarse que el entrenamiento basado en entrenamientos combinados permite una mejor calidad y bienestar psicológico. En cuanto a la parte de cirugía bariátrica, se debe informar la inclusión de entrenamientos pre y post cirugía bariátrica como elemento de poder mejorar los resultados de esta intervención quirúrgica. Y por último, se debe intervenir con práctica conductual de estímulo y ensayo en las intervenciones de cambio de comportamiento, sobre todo cara a cara, o sea, de manera individual con cada paciente, para mantener la motivación en los casos de programa de entrenamiento físico. Bien, cerrando, ¿qué hablamos ahora sobre calidad y cantidad de ejercicio?
Este metaanálisis hecho por el doctor Xin en China, específicamente en Hong Kong, ¿sí? Nos habla de que, bueno, básicamente lo que hemos escuchado siempre, la restricción alimentaria combinada con intervenciones de actividad física tendrá pérdidas de peso de 8 al 11% en al menos 6 meses, ¿sí? Intervenciones de actividad física sin restricción de calorías van perdiendo la efectividad, ¿sí? Saber que el entrenamiento de fuerza por sí solo no parece ser eficaz, pero mejora la recomposición corporal, lo cual mejora la cantidad de masa muscular, permitiendo mejorar los indicadores metabólicos, ¿sí? Y por último, entender que el abordaje nutricional, el ejercicio estructurado y la actividad física cotidiana no estructurada, la que no es sino actividad física diaria, permite el programa entero de cambios de comportamiento que permita mejorar la salud del paciente con síndrome cardiometabólico. Ya para hablar el papel de actividad física en el mantenimiento de peso, entendemos que hay un aumento de la dosis, debe haber un aumento de la dosis, debe tener una suma de ejercicio estructurado más aumento de actividad física cotidiana. Se deben hacer al menos 3 meses de intervención para mejorar la eficiencia de movimiento que permita mantener la calidad de movimiento en el paciente y mantener la progresión de su programa que lo mantenga motivado, ¿sí? Además, utilizar elementos de análisis biomecánico juega un papel fundamental para verificar la calidad de entrenamiento y mantener aumentar la autoeficacia del paciente. Esto nos permite hablar de que se están cambiando paradigmas. Ya no se está hablando de elementos o programas de ejercicio que vayan enfocados a la pérdida de peso solamente, sino enfocados a la mejora de salud en general y específicamente a todo lo que son los riesgos cardiometabólicos. Por otro lado, si vamos paso a paso para saber como practicantes, como prescriptores de ejercicio, debemos considerar el fenotipo del paciente, considerar el estatus funcional del paciente, considerar las perspectivas del paciente para entonces generar la prescripción de ejercicio, tomando en cuenta las modalidades de ejercicio y viendo, por supuesto, una reevaluación continua de todo el programa. Recapitulando y dejando esto, que pueden tomar todas las fotos que quieran, esto sería lo que nosotros como entrenadores podríamos plantear en un centro donde un paciente puede tener entrenamiento controlado. Tener 3 veces a la semana ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares continuos de menor intensidad. Tener 2 días a la semana ejercicios de más intensidad, mucho más cortos. Aquellos pacientes que fueron atletas pueden tener un día a la semana volver a jugar fútbol, baloncesto, tenis, algún deporte que hayan jugado antes y dar un día a la semana de conexión mente-salud, bien sea con elementos de yoga o simplemente con un paseo por el parque o por alguna montaña con la familia. Bien, no me queda más sino cerrar con este mensaje. Legar a tus hijos la práctica deportiva es uno de los mejores regalos de vida. Estos 2 que ven en pantalla son mis propios hijos, practicantes de fútbol. Tuve la dicha de que a mis 2 hijos les gustara el deporte que yo toda mi vida he practicado. Y legar esa práctica para ellos es más allá de darles un regalo momentáneo por su niñez, sino un regalo de vida, ¿sí? Por su atención, muchísimas gracias. Estoy a la orden para las preguntas. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, licenciado Rodolfo Alvarado. Excelente su ponencia, ya que llama la atención de que la actividad física en pacientes obesos no debe ser hecha en forma empírica, sino debe ser hecha previo a un estudio de todo lo que usted acaba de decir en una de las últimas láminas, donde decía del fenotipo, de la expectativa que también tiene el paciente como tal, la capacidad que pueda tener de hacer o no hacer cierto ejercicio y de la parte psicológica del individuo, ¿no? Creo que la parte física, ya que soy padre de atletas que fueron a nivel
de competencia a nivel internacional, considero de que es una parte fundamental dentro del aspecto de mantener, prevenir la salud y prevenir toda esta serie de problemas, sobre todo los cardiometabólicos que estamos viviendo un auge con la obesidad, con la diabetes que está aumentando y por ende pues la hipertensión y todas estas cosas. Agradecemos pues su contribución, ya que aclara muchas de las cosas, evita que se autodesignen sus ejercicios como aquellas personas que se la pasan caminando pero con una sombrilla y un sándwich en la mano. Así es, gracias. Si hay alguna pregunta de parte del auditorio. Ah, sí, por aquí, por favor. Aquí. Identifícate. Sí. Buenos días. Excelente su conferencia, licenciado, bastante científica. Yo soy pediatra, soy la doctora Mayra Suárez, soy pediatra y quería hacerle, escucharle su opinión en cuanto, bueno, cada vez vemos más la obesidad, el hiperinsulinismo, incluso a veces no se ve completo el continuum para llegar al síndrome metabólico, pero sí se comienzan a ver ya desde la infancia sobrepeso, obesidad, malnutrición con niveles de insulina elevados. Entonces, uno como método para recomendación práctica a estas mamás para dirigir a sus niños, ¿verdad? Yo uso mucho, por supuesto, de entrada el abordaje nutricional, el apoyo psicológico, pero a veces con la parte de los ejercicios quizás no tengo las recomendaciones exactas, ¿no? Uno le dice, bueno, caminar unos 30 minutos al día, el deporte de su preferencia, pero escuchando su conferencia veo que hay mucha tendencia o estoy aprendiendo que se sugiere mucho usted ejercicios de fuerza, de resistencia, bueno, y los aeróbicos, pues. En edades pediátricas, digo pediátricas menores de 10 años, no adolescentes, donde no podemos incluso a veces ni siquiera utilizar terapia farmacológica porque están contraindicadas para disminuir los niveles de insulina. Entonces nos agarramos del ejercicio y bueno, las recomendaciones nutricionales. En estos pacientes pequeños que no los podemos someter tampoco a ejercicios de fuerza y de resistencia, bueno, por condiciones obvias, están en fase de crecimiento, de formación de estructuras óseas, musculares, todo lo que sabemos, ¿verdad? ¿Qué ejercicios en particular me recomendaría o nos recomendaría nosotros como pediatras en la consulta diaria para recomendárselo, pues, a su vez a estas mamás? Uno a veces, bueno, caminar, pero se fastidian mucho con el caminar porque son niñitos, entonces, bueno, bicicleta, o tiene usted alguna recomendación en particular que favorezca y sea dirigida fisiopatológicamente o fisiológicamente hablando, como usted bien lo expuso, para ofrecer a estos niños. ¿Qué me recomendaría usted? ¿Qué ejercicio recomendarle a ellos? Gracias, doctora. Vale, bueno, básicamente, fíjense, mi respuesta más corta es, si nuestro programa nacional de educación física fuese el que tuvieron nuestros predecesores en los 60 y 70, quizás fuese la solución. Inclusive yo en mi tiempo, en los 80, 90, mi programa de educación física en mi colegio fue tan bueno que puede darte esas capacidades. ¿Qué estoy hablando? Fíjense, cualquier ejercicio gimnástico promueve la fuerza y promueve la parte cardiovascular. Gimnástico estoy hablando de lo más básico. Una voltereta, hacer una estrella, a tomarse en una barra, jugar en los parques infantiles cuando tú te cuelgas en las barras, ¿sí? Básicamente eso, ¿sí? Por otro lado, está la parte del atletismo, ¿sí? El aprender a correr. Aprender a correr no solo hacia adelante, en todas direcciones, ¿sí? Otra cosa, las habilidades motrices, más allá de caminar, o sea, de deambular, que es correr, trotar y caminar en todas las formas, está atrapar objetos,
está empujar, alar, todos esos movimientos. Entonces, cuando uno empieza a ver todos los movimientos que un ser humano puede hacer, todos esos movimientos lo pueden hacer los chicos. De hecho, lo hacen. Mis hijos lo hacen aquí en mi casa, lo hacen todo el tiempo. Se brincan la cama, van para acá, saltan, brincan. Tienen, por supuesto, tienen juguetes, tienen pelotas, tienen de todo. Entonces, ¿qué pasa? Para un pediatra, la palabra juego es la palabra más básica de todas. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es, primero, vamos a ver qué nos propone la gimnasia, desde el punto de gimnasia. Vamos a ver si las personas, sus pacientes, tienen acceso a piscinas o cuerpos de agua, que sean río, playa, mar, a ver cómo moverse dentro del agua forma parte de esto. Y hay que entender dos cosas. No tenerle miedo a la fuerza, ¿sí? Una cosa es entrenar con cargas que superan la capacidad funcional de una persona. Y otra cosa es simplemente lo que hace un niño. Un pediatra, ¿qué es lo primero que está viendo en un niño que tiene 3 meses? Uno de los primeros movimientos es que levante la cabeza. Bueno, les recuerdo, el fortalecimiento de los músculos del cuello sucede de forma natural. Luego, cuando el niño se sienta, sus músculos empiezan a realizar movimientos de fuerza. O sea, él va haciendo fuerza, ¿sí? Hasta que se llega a la bipedestación y camina, ¿vale? Entonces, no le tengamos miedo a la fuerza, ¿sí? Elementos de ejercicio de peso corporal, elementos con ejercicio de ligas, y las ligas más que todo para dirigir el movimiento. Elementos como montarlo en una patineta y uno empuja al otro, o uno hace de trineo del otro. Esos son ejercicios básicos. Cualquier cosa que ustedes necesiten, tienen los contactos. Tengo muy buen material de ejercicios que puede estar a la disposición de todos los que están en esta conferencia, ¿sí? Muchísimas gracias, licenciado. No se preocupen, tenemos mucho material. Vale. Muchísimas gracias a todas las personas presentes.